Vamos a hablar sobre el tema del sacerdocio. Muchos dicen, yo ya escuché ese tema, pero hay otros que no lo han escuchado. Amén. Y como decía el apóstol Pablo, ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir y no me descarga para mí volvérselos a repetir. ¿Por qué? Porque son temas que debemos de saber nosotros los cristianos, porque un día estaremos discipulando a otros también. Entonces, tenemos que nosotros estar preparados para traer una enseñanza sobre esas vidas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Porque recuerde, el trabajo del ministerio, como dice el capítulo 4, versículo 11 del libro de los Efesios, es para la iglesia, para el pueblo, en otras palabras, para usted y para mí, para todos. Amén. Amén. No es solo trabajo del pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y quiero ir para ahí, amén, para confirmarle con la palabra, para que usted no va a decir, no, pues él nomás dijo, pero no la leyó, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Mientras usted lo encuentra, yo se lo leo. Amén. Y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces aquí vemos los 5 ministerios. Entonces, estos ministerios son regalos que Dios le dio a las iglesias para que estos ministerios fuesen y sean de bendición para todos los hermanos que asisten a esas respectivas congregaciones. Y dice que la razón de estos ministerios son, el 12 dice, a fin de capacitar a los santos, quiere decir a usted y a mí, cada uno, para la obra del ministerio. ¿A quién va a capacitar? A la membresía. Amén. A los cristianos oyentes, no a los incrédulos, a los oyentes, a los cristianos. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces usted tiene que capacitarse. Y en mi caso, no me incluyo ahí. ¿Por qué? Porque yo ya debo de estar capacitado. Amén. Amén. Entonces, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los santos tienen que capacitarse para edificar, construir el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, por ejemplo, si alguien gana una alma, ¿verdad?, está engrandeciendo, haciendo más grande el cuerpo de Cristo. Si alguien ora por un enfermo, está trayendo sanidad también al cuerpo de Cristo. Entonces, el llamado del cristiano no es a estar ocioso, sino a ser productivo. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 15 del libro de San Juan. Y dijo que en esto era glorificado el Padre, en que trajéramos, en que trajéramos mucho fruto. Entonces, tenemos que nosotros producir fruto para glorificar al Padre Celestial. Entonces, el trabajo del creyente no es estar sin hacer nada, sino es trabajar para el Señor. Dijo Jesucristo, trabajen mientras dura el día. ¿Qué significa eso? El día es ahora y es el tiempo en que Cristo no ha venido todavía.
Ese es el día en que debemos estar trabajando, porque va a venir la hora en que usted y yo ya no vamos a trabajar. Por lo menos en esta esfera, en este lado. Porque cuando Cristo venga, ya todos los que han de ser salvos van a ser salvos. Amén. ¿Y en el cielo a quién va a convertir a Cristo usted? A nadie. A nadie, porque todo el mundo es salvo. En el cielo no hay perdidos. Amén. ¿Quién le va a predicar? Entonces, ¿a quién le va a predicar? ¿Por qué enfermo va a orar usted en el cielo? No hay enfermos. ¿No hay enfermos en el cielo? ¿A quién le va a enseñar usted si ahí está el maestro de maestros? Así es. ¿Verdad? Entonces, es aquí. Usted tiene conocimiento de la palabra, va a enseñar aquí. Va a discipular aquí. Va a instruir aquí. Va a edificar aquí. ¿Amén? Así es. Entonces, teniendo eso en claro, porque por muchos años, amados hermanos, en la iglesia del Señor, y lo digo porque yo lo vi, en la iglesia del Señor únicamente el pastor era el único que oraba por la gente. Nadie más oraba. Nadie más enseñaba tampoco más que el pastor. Después se fueron creando discipulados ya con el tiempo, ya en los años 80. Pero en los años 50, 60, 70, hermano, no, el pastor era el que lo hacía todo. Y no es así. Es toda la iglesia del Señor. Porque ha habido mucha gente que se ha ido al cielo y están en el cielo ahorita, hermanos, pero están con los brazos cruzados porque no hicieron nada por el Señor. Nada, porque les enseñaron que el pastor tenía que hacer todo. Entonces nosotros nada más somos ovejitas que engordamos y engordamos y no nos reproducimos. ¿Verdad? Entonces tenemos que reproducirnos. Ovejas estériles. Amén. Ovejas estériles. Entonces tenemos que ser productivos. Entonces queremos una iglesia activa. Pero yo le voy a decir una cosa también. Y hasta cierto punto entiendo algunos ministros del tiempo pasado. Que decían, no, pero es que hermano, mire, no lo puedo poner a predicar porque este hermano todavía hace esto, que todavía hace el otro. Y es cierto, si usted quiere trabajar para el Señor, usted tiene que santificarse. Cambiar su manera de vivir. Dios quiere vasos limpios para ser usados. Entonces usted quiere hacer la obra del ministerio, está bien, es muy buen deseo. Pero debemos de santificarnos. Amén. Amén. Así es. Entonces, ¿cómo se santifica un creyente? Poniendo en práctica la palabra de Dios. Así Amén. es. Amén. Así se santifica. Porque la palabra cada vez más lo va a ir apartando para servirle al Señor solamente. El problema con el creyente carnal es que no aplica la palabra. Porque es perezoso. Entonces se regresa al modelo de la carne. Que cualquier cosa automáticamente la carne responde. No es el espíritu. Porque para eso tiene que estar usted entrenado. Tiene que entrenar su espíritu para eso. Para que en lugar de responder conforme a la carne, va a responder conforme al espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios. Y vamos a discernir, ¿verdad? Que cuando somos atacados es el enemigo utilizando a personas que se ceden debido a que su mente no ha sido renovada por la palabra. Y estamos hablando, hasta de cristianos. Amén. No digamos el mundo. El mundo sabe, no dice la Biblia porque el mundo está bajo el maligno. Entonces no sabe que aquellos cuates que andan por ahí, que no conocen al Señor, el diablo los va a usar a cada ratito, a diestra y siniestra, para maldecir gente, para levantar falsos y todo lo demás. ¿Verdad? Pero ese es el enemigo, o sea que son de él. Entonces, lo normal es que el enemigo use a los de él. Lo usa como quiere. ¿Verdad? Como quiere. Y lo normal debe de ser que Cristo nos utilice a nosotros como Él quiera. Amén. Porque somos de su propiedad.
Pero el enemigo lo utiliza a los de él como él quiere y también a los de la iglesia, ¿verdad? Que se dejan, ¿verdad? No quieren vivir la palabra. Entonces, continuamos con este estudio. Entonces, ¿qué es el sacerdocio del creyente? ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a comenzar, valga la redundancia, ¿verdad? Desde el principio. Gloria a Dios. Vamos a ver acerca del deseo de Dios de hacer de su pueblo un sacerdocio. Ese es el deseo de Dios, que tú seas un sacerdote para Él. Y vamos a ir a la escritura en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 6. Este era el llamado a todo el pueblo a ser sacerdotes de Dios. Éxodo 19, 6. Y dice el Señor: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el Israel físico. Amén. Amén. Y este era el deseo de Dios para el pueblo. Y les dice: ustedes, dice, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero ¿sabe usted qué? Que el pueblo de Dios, después de que el Señor les dijo estas cosas, más adelante empiezan a tirar pori, ¿verdad? A emborracharse y a tener orgías. Ese era el pueblo que Dios quería para sacerdotes. Pero no de las orgías. Pero ve usted, se torcieron. Entonces, Dios tuvo que apartar a una tribu que mostró celo por él. Y fue la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces, ahora Dios se limita a una tribu para usarla, que era la tribu de Leví, y de ahí levantó el sacerdocio arónico. Vamos a ver Éxodo 28, más adelante. Aquí ocurrió en el 19 y Éxodo 28. vamos a ver Éxodo 28. Adelantito. Y le pone ahí, este es el sacerdocio levítico o arónico. 28, versículo 1 hasta el 4. Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harás: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Entonces aquí se constituye el sacerdocio arónico.
mis amados hermanos. Entonces, nadie que no fuera del sacerdocio arónico podría oficiar como sacerdote. Tenía que ser de la tribu de Leví y de la descendencia de Aarón. Entonces aquí está específicamente una tribu dirigida. ¿Por qué? Antes era para toda la nación. Pero como toda la nación se torció, entonces Dios escogió una tribu que mostró celo por su ministerio y fue la tribu de Leví. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, y luego vemos en el versículo 15 y 21 del mismo, 28-15, y dice: y harás el pectoral del juicio, obra de hábil de artífice, lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino, torcido lo harás. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. Y la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice, un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Entonces vemos que había una piedra por cada tribu. El sacerdote cuando entraba llevaba un pectoral, o sea, quiere decir que iba en el pecho aquí puesto, y llevaba las 12 tribus de Israel. Los 12 nombres. Ajá, de las tribus de Israel. Cada piedra representaba una tribu. Y él entraba y ministraba y presentaba a estas tribus delante de Dios. Entonces, uno de los trabajos del sacerdote tenía 3 funciones, ¿verdad? Entonces, una de las funciones era presentar a las tribus e interceder por ellas. Entonces era el servicio del Señor en el santuario. Porque debido a que la gente no podía entrar, el sumo sacerdote era el que presentaba al pueblo delante de Dios. ¿Amén? La otra función era la enseñanza de la ley al pueblo. O sea, también fungía como un maestro de la palabra, el sacerdote. Recuerde, en el tiempo de los sacerdotes originales, por decirlo así, o cuando comenzó, no habían ni fariseos ni saduceos. Eso vinieron a existir después del exilio. Entonces, esto fue al comienzo, alrededor de 1400 años antes de Cristo. Entonces, tenía la función, primero es el servicio del Señor en el santuario, o sea, ministrarle al pueblo, presentar al pueblo delante de Dios, ministrar al pueblo, la enseñanza de la ley, o sea, enseñar las escrituras. Y recuerde, todas esas funciones las tenemos que desempeñar nosotros como cristianos también. Entonces, y ahorita lo vamos a ver. Y también era consultar a Jehová por el pueblo. Entonces, si usted quiere anotar las escrituras, amén, donde se usan o se aplican estos principios, está en Éxodo 28:30. Éxodo 28:30, Esdras, capítulo 2, versículo 63, Números, capítulo 16, versículo 40,
Volvemos a repetir para los que van apuntando. Éxodo 28:30, Esdras 2:63, Números 16, versículo 40, Números también 18, versículo 5, Números 18:5, Segunda de Crónicas 15:3, Segunda de Crónicas 15:3 y Jeremías 18:18. Ahí usted va a ver las diferentes funciones que hacía el ministerio sacerdotal. Entonces, ahora vamos a ver los 3 deberes de los creyentes como sacerdotes. Gloria a Dios, los 3 deberes de los creyentes como sacerdotes. Uno es el servicio del Señor en la iglesia. Ese es uno de los deberes del creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como creyentes debemos, cuando vamos a la iglesia, no solamente demen, sino vamos a ir a dar. Usted le va a dar la alabanza y la adoración al Señor. Usted va a ir a ministrar al Señor. Número 1. Y no solamente va a ministrar al Señor, sino también a su pueblo. Si usted está en la iglesia y ve a una hermanita que está a la par de usted sentada ahí, ¿verdad? O un hermanito que está sentado cerca de usted, y este hermanito empieza a platicar a usted y le dice que tiene ciertos problemas, usted no tiene que decir, oh, ¿sabe qué? Vamos a amar al pastor. Si usted es un verdadero siervo de Dios, un cristiano que anda caminando bien con Dios, Dios lo puede usar a usted. Usted le puede ministrar y decir, ¿sabe qué, hermano? Nos vamos a unir, a convenir y vamos a orar por ese problema. Que no tengo trabajo, hermano, Dios le va a proveer un trabajo. Que tengo este otro problema, el vecino me está dando problemas. Vamos a orar por el vecino. Entonces, es ministrar al pueblo del Señor. Entonces el servicio en la iglesia, incluyendo la administración al Señor y al hermano también, en ese aspecto. Número 2 es la enseñanza de la palabra. Nosotros como creyentes debemos de enseñar la palabra, no otras cosas, no sus ideas, no filosofías griegas, sino la palabra. Eso es nuestro trabajo como sacerdotes del Dios Altísimo. Número 3 es la intercesión por los perdidos. El trabajo del creyente también es interceder por los perdidos. ¿Por qué razón? Porque el perdido, Dios no lo escucha si no se arrepiente primero. Hay seres queridos nuestros que no son salvos y nosotros tenemos que entrar a la presencia del Señor y presentarlos al Señor para que el Señor sea el que los salve. Recuerde usted una cosa, que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le da que venga. Ese es uno. Otra cosa, si usted tiene llamado al evangelismo, usted tiene que interceder por las personas antes de llegar con ellas y hablarles. Porque si el Padre no les da que vengan a Cristo, de nada sirve que usted sea tan listo y sepa tanta Biblia, pero si el Padre no les da que vengan, no van a venir. Pero si el Padre ya los aprobó para venir a ser parte del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo,
poquita palabra les va a dar a usted y les van a decir, ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué no oramos mejor? Yo quiero recibir a Cristo. La misma gente lo va a empujar y casi le va a rogar que ore con ellos para recibir a Jesús. Entonces tenemos que interceder por los perdidos. Y el Señor nos va a ir agregando a la iglesia. Entonces, amados hermanos, esa es la similitud entre el sacerdocio arónico levítico y luego el sacerdocio del cristiano. Ahora vamos a ver el sacerdocio del cristiano. Gloria a Dios. Yo creo que no terminé con el arónico, me faltó todavía. Estuvimos leyendo en Éxodo 28, nos faltó leer Números 25. Éxodo Levítico, Números 23. Números 23, fíjate, 25, perdón. Éxodo 25, estaba en 23. Bueno. No, Éxodo 25. Ajá, perdón, sí, no, perdón, Números 25, del 10 al 13. Números 25, del 10 al 13. Y dice la palabra del Señor así. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. O sea, por esta razón fue que Dios no destruyó al pueblo de Israel, porque hubo este varón que tuvo celo por el Señor y intercedió a favor de Israel. Y dice el 12: por tanto di, he aquí yo le doy mi pacto de paz. 13: y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. O sea, hay cristiano que no ha entendido que es un sacerdote. Y ese cristiano no le importa los demás, a que se pierdan, con que me salve yo o mi familia es suficiente. Amado hermano, eso es ser uno egoísta. Y hay quienes son tan egoístas que no les importa si se pierde toda la familia, con que ellos no se pierdan, ¿verdad? Ese es el extremo del egoísmo. Si se pierde mi vecino, que se pierda. No, mi amado hermano. Aquí vemos este varón que le importó el pueblo y tuvo celo por el Señor e intercedió a Dios por Israel. Israel no fue destruido por eso. Entonces vemos que por eso Dios premia a este varón. Gloria sea el nombre del Señor, y le da el sacerdocio. Entonces, ahora vamos a ver el sacerdocio del creyente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la carta primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Gloria a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9.
¿Estamos ahí? Amén. Y dice la palabra del Señor así: también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recuerde, esto no es para un grupito, sino es para la iglesia del Señor. Usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Entonces, no está hablando nada más a cierta persona, sino está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Entonces, el apóstol Pedro dice, también, vamos a poner en el lenguaje moderno, vamos a usar la versión, la nueva versión internacional que tiene un lenguaje moderno. Aquí estamos. Dos, 5. Dice, también ustedes, dice, son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces nosotros venimos a ser un sacerdocio espiritual, la iglesia del Señor. Bueno, volvemos otra vez donde estábamos en la versión. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas también. Y después usted va a ver por qué la razón. Gloria a Cristo Jesús. Entonces dice, para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Entonces Dios nos ha hecho una casa espiritual, un reino, un sacerdocio santo. Amén. Gloria a Dios. Y luego vamos a ir a Apocalipsis. No leímos el verso 9. Versículo 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Lo vamos a leer en esta versión moderna, la nueva versión internacional. Dice, pero ustedes son linaje escogido. Amado hermano, usted es un linaje escogido. Dios lo ha escogido a usted. Porque dijo el Señor Jesucristo, ¿piensan ustedes que ustedes me han escogido a mí? Dijo, no, antes yo los escogí a ustedes. Entonces el Señor nos ha escogido como un linaje. Y luego dice real sacerdocio. La palabra real viene de rey. Entonces dice que nosotros somos un sacerdocio del rey. ¿De qué rey? De Cristo Jesús. Y luego dice nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que se calle la boca. No. ¿Verdad que no dice así en su versión? Dice para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el pueblo de Dios, el real sacerdocio, el pueblo escogido, dice que tiene que anunciar. Lo leemos
en la Biblia de las Américas, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación. No se está refiriendo a un grupito, a toda una nación. Y esta es la nación de Dios, el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido, quiere decir comprado. Cuando usted adquiere una propiedad, quiere decir que usted ha comprado una propiedad. Entonces usted es un pueblo comprado por la sangre de Cristo para posesión de Dios, para ser su posesión personal. Usted es la posesión personal de Dios. Dice, a fin de que anuncie. Dice, a fin de que anuncien las virtudes. ¿Quién? ¿Solo el pastor? No, todo el pueblo. Todo el pueblo tiene que anunciar las virtudes de aquel que os llamó, español moderno, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿por qué nos callamos, verdad? Usted tiene que decir, Jesús me salvó, porque usted es diferente en el trabajo. Mire, hay gente que no muestra que es un cristiano. Si van al break room a tomar su lunch, no oran delante. Si hay unos 10 ahí enfrente sentados en las mesas de ahí comiendo, y llega el cristiano, hay cristiano que no agacha su cabeza y inclina su cabeza y ora y le da gracias a Dios. ¿Les da vergüenza? A mí no me da vergüenza. No le tiene que dar vergüenza a uno. Tienen que saber que usted es un creyente. Y dice el apóstol Pedro, tienen que dar razón a todo aquel que pregunte acerca de la esperanza que hay en vosotros. Porque al saber que usted es cristiano le van a hacer preguntas. Y hay cristiano que no quiere darse a conocer que es cristiano porque no quiere que le juzguen su caminar, porque el mundo le va a juzgar su caminar. Así es. Va a decir, mire, y es cristiano. Oiga, ¿usted por qué hace eso si usted es cristiano? El mundo sabe que hay un estándar para el cristiano y otro para ellos. Porque como ellos están perdidos, pero usted supuestamente está salvo ya. Son dos modos de caminar diferentes. Entonces nosotros tenemos que anunciar de que Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, en la luz de Cristo. El cristiano no debe de caminar en tinieblas. El cristiano debe caminar en luz. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahorita vamos a ir a un pasaje controversial, ¿verdad? Vamos a ir a Apocalipsis 1:6. Para confirmar lo que estamos hablando. Amén. Gloria a Cristo. Apocalipsis 1:6. Para ampliar la visión, y lo voy a leer desde el 5, pero el central es el 6. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, quiere decir el mártir, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. O sea, ¿quién hizo eso? Jesucristo, ¿verdad? Por eso usted tiene que darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Y dice, e hizo de nosotros, dice Juan, hizo de todos nosotros. Amén. No solamente de unos, de nosotros, de todos. Un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, en la Reina Valera, no sé si alguien no tiene la Reina Valera ahí. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre.
Usted, amén, ahí está bien, hermano. Entonces, de ahí se basan muchos de la doctrina de la prosperidad para decir, usted es rey. ¿Qué hace un rey? Un rey decreta, ¿verdad? Hay que decretar prosperidad, hay que decretar abundancia, hay que decretar que se murió el virus del COVID. Y porque usted es rey y decretó, eso va a desaparecer. Entonces, eso es una mala aplicación. Mire, hay muchas versiones de la Biblia. ¿Verdad que sí? Sí. Y todas ellas tienen errores. Ujú. Y algunos se van a espantar, ¿verdad? Uy, ¿cómo dice, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque fueron traducidas por seres humanos falibles como usted y yo. La Biblia en el original no tiene error. ¿Por qué? Porque fue dada esa palabra por Dios mismo a las personas en su lenguaje. Cuando Dios le habló a Moisés, no le habló en griego, no le habló en arameo, le habló en hebreo. Entonces la Biblia fue escrita En hebreo. por Moisés en hebreo porque Dios se la dio en hebreo. Así es. El Nuevo Testamento también. Ahora, a Juan, al apóstol Juan, en el Apocalipsis, Dios no le habló en hebreo, le habló en griego porque la audiencia, la mayor parte de la iglesia en el tiempo de Juan era griega, no era hebrea, porque las iglesias se habían multiplicado. Ya el apóstol Pablo había muerto y había dejado más de 50 iglesias establecidas por él, aparte de las que se levantaron por medio de sus discípulos que dejó el apóstol Pablo. Dejó a Timoteo, dejó a Tito, dejó a todos los hermanos de la iglesia de Filipos, de Corinto, en Roma. Y toda esa era gente que no era gente que se estaba comiendo nada más las uñas viendo televisión, sino que era gente muy activa en el evangelio, en la expansión del evangelio. En Tesalónica dice el apóstol Pablo, ya no hay necesidad de que nosotros hablemos, dice en Macedonia y Acaya, dice porque ya ustedes ya expandieron el evangelio por toda esa área. Entonces, hermanos, era gente activa. Entonces la iglesia había crecido y todas esas eran ciudades griegas. Entonces las escrituras fueron dadas en hebreo y en el griego dependiendo de su tiempo y del lugar. Entonces la escritura que fue dada en hebreo no tiene falla. Y la que fue dada en griego tampoco tiene, porque fue como Dios la dio. Pero en nuestros idiomas, que son idiomas modernos, nuestros idiomas no son idiomas antiguos, se usaron de traducciones. Y cuando hay traducciones, puede haber falla en la traducción por el traductor. Entonces, todas las Biblias, no importa de qué versión, tienen sus fallas. Y la Reina Valera pues tiene, la subí aquí, es una de ellas. Por eso usted usa diferentes versiones. Amén. Entonces, como la mayoría de los que me están escuchando tienen Reina Valera, leyeron ahí en el 6 que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Pero si usted lo lee en la Biblia de las Américas, que está ya corregido eso, ahí dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes. Somos un reino y sacerdotes. Vamos a ver lo que dice la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Para que usted vea.
Apocalipsis 1:6. Dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. ¿Ve usted? Y si no le es suficiente eso, tengo la Biblia aquí, la Biblia Peshitta. También es la Biblia Peshitta, si es ese acercamiento. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia Peshitta. La Biblia Peshitta es una Biblia. Es una Biblia. Gracias, hermano, por la pregunta. Es una Biblia traducida del arameo. Arameo es un arameo galileo, no es un arameo sirio. Es un arameo galileo, que era una lengua hermana del hebreo, que se había expandido mucho en el tiempo del Señor Jesús. Y en la versión aramea en español, dice en el 1:6. Gloria a Dios. Dice, amén, dice, y nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Y nos quiere decir a nosotros. Amén. Y dice, y nos ha hecho un reino sacerdotal. ¿A quién? A nosotros. Nos ha hecho un reino sacerdotal. Entonces, como usted puede ver, ya son 3 versiones aparte de la Reina Valera, en la cual no dice que somos reyes, sino un reino de sacerdotes. Un reino quiere decir una nación de sacerdotes. Por ejemplo, como usted dice el reino de Israel, está diciendo la nación de Israel, o el pueblo de Israel. Eso está queriendo decir. Entonces a nosotros como iglesia nos ha hecho un reino de sacerdotes. Entonces, también en Apocalipsis, en el capítulo 5 de Apocalipsis, también habla 5:10 de un reino sacerdotal. Amén. 5:10, mire cómo dice. La nueva versión internacional, 5:10. Dice, de ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. Entonces, usted tiene que leer la Biblia en diferentes versiones. No debe ser uno demasiado obtuso y decir, no, nada más esta y esta es la buena. No, usted consulte en diferentes Biblias los pasajes bíblicos, compárelos. Amén. Entonces, y si tradujeron bien, van a decir igual en las diferentes, y la que tenga su falla por ahí lo va a demostrar. Gracias a Dios, hoy la Biblia la tenemos por sobra. Ahora en el tiempo, el que le gusta la Biblia, amados hermanos, el que menos tiene 5 versiones en su biblioteca personal. Yo ya tengo como 10 diferentes Biblias y diferentes versiones. Hay diferentes versiones. Si usted tiene Biblias católicas, hay diferentes versiones. Está la Biblia Latinoamérica, está la Nacar y Colunga, está la Biblia de Jerusalén, está la Biblia del Padre Sío, y no, pues hay y más versiones, hermano. Más versiones. Entonces, usted las puede comparar.
Y luego de las cristianas está la Reina Valera, que es la clásica. Luego tiene la Biblia de las Américas. Está la Peshita, está la Nueva Versión Internacional, está la Biblia Viviente, está la Biblia Dios habla hoy, está, no, olvídese. Hay una infinidad de versiones. Entonces, queda claro, amados hermanos, que nosotros como creyentes, todo creyente es un sacerdote. Y usted tiene que entender eso. Usted puede interceder por sus seres queridos. Por eso nosotros ahora, amados hermanos, no tenemos que acudir a ningún hombre para que interceda por nosotros como creyentes. El que puede venir y decirle, ¿sabe qué? Interceda por mí, puede ser un incrédulo que quiere buscar el favor de Dios y le puede decir, usted, ¿sabes qué? Tú buscas de Dios, ora por mí, intercede por mí, y usted lo puede hacer. Pero a la vez que intercede por él, interceda por salvación, para que sea su alma salva y también él venga a ser parte del pueblo del Señor. Porque lo que sucede, mis amados hermanos, y lo que cambió todo, fue que cuando Cristo murió, el sacerdocio levítico quedó suspendido y entró un nuevo sacerdocio. Vamos a ver que ahora tenemos un sumo sacerdote. La palabra sumo sacerdote quiere decir el sacerdote más alto. En Israel había uno, ¿verdad? Y había un sumo sacerdote que era por encima de todos los sacerdotes que estaban en el sacerdocio arónico. En tiempo de Jesús habían dos. ¿Por qué razón habían dos? Estaba uno que era Anás y otro que era Caifás. Entonces, según el orden judío, había uno que era el legítimo. Pero ese uno había ofendido al gobierno romano. Y el gobierno romano obligó que lo quitaran de su posición y pusieran al yerno de él. Entonces, ante la ley romana, uno era el sacerdote, pero ante el pueblo judío era el otro. Pero ya eso ya fue un desorden que se hizo después. Pero siempre había uno que era el que estaba encargado de todo el ministerio sacerdotal. Se llamaba el sumo sacerdote. Pero nosotros los creyentes, como sacerdotes, tenemos uno que está por encima de nosotros. Y ese se llama Jesucristo. Vamos a ir a Hebreos 7:24 al 28. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer desde el 17. Amén. 7:17 en adelante. Para tener una visión completa. Y dice, hablando de Jesucristo, dice, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces usted ve, este no es el orden de Aarón, porque Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, Jesús pertenece a otro sacerdocio que se llama el sacerdocio de Melquisedec.
Y este hombre llamado Melquisedec aparece en el libro de Génesis. En el capítulo 14, versículo 17 de Génesis, aparece Melquisedec. Y Melquisedec en la lengua hebrea es Melech Sedec. Melech es rey y Sedec es justicia. Entonces, él se llamaba rey de justicia. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí, nada más póngale una marca. Y vamos a ir a ver a este sacerdote, del cual se habla aquí en el libro de Hebreos. Está en el libro de Génesis, que es el comienzo. Capítulo 14. Gloria a Dios. (14:17). Y dice la palabra del Señor así: a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, ese era el nombre original de Jerusalén, sacó pan y vino. Dice, él era sacerdote del Dios Altísimo y recibió a Abraham con la Santa Cena, ¿verdad? Pan y vino. Este sacerdote, que tenía dos funciones, era rey y era sacerdote. ¿Y sabe qué? Eso solamente ocurre en Jesús. Porque en Israel no podía haber un rey y sacerdote. No. Porque si era rey tenía que ser de Judá, y si era sacerdote tenía que ser de Leví. Entonces no podía. O era uno o era el otro. Y Jesús es los dos. Porque su sacerdocio no es arónico, sino es de Melquisedec. Es un orden diferente. Y es un sacerdocio eterno. Porque el sacerdocio arónico fue temporal. Ahorita usted no se encuentra un sacerdote arónico. Algunos andan por ahí. Entonces, hay personas que tienen un sacerdocio, pero no lo pueden localizar en la Biblia. Es porque hay nada más dos. Amén. Entonces, nosotros en Cristo tenemos ese sacerdocio, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Y andamos ministrando Jesús. amén, a Jesús. Gloria a Dios. Pero Él es nuestro sumo, quiere decir nuestro más alto. O sea, en otras palabras, el jefe de los sacerdotes. Así es. Amén. Amén. O el rey de los sacerdotes. Es Cristo Jesús. Entonces volvemos a Hebreos, donde estábamos, y volvemos a leer en el 17. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo. Entonces Jesús es del orden de aquel hombre. Amén. Amén. Que fue antes de la ley. Antes de la ley. Ajá. Y Abraham le trajo el diezmo a ese hombre, que es tipo de Cristo. Y luego dice: porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto. Nada. Jesús fue el que vino a hacer las cosas perfectas. Dice, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento,
Pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién? A Jesús. Por eso Jesús ha venido a ser el fiador de un mejor pacto. Amén. Jesús es fiador de un nuevo pacto, o un mejor pacto que el antiguo. 23 dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. O sea, moría uno, seguía otro, moría otro y otro y otro y otro. En cambio Jesús uno solo, permanente y sin cambio. Porque Jesús no muere, Él es eterno. Y dice, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, quiere decir incambiable. No se muda, no se cambia. Como cuando usted se cambia de mudada, ¿verdad? Entonces, Él no se muda, Él no se cambia. Por eso es inmutable, inmovible. Puesto que permanece para siempre. O sea, siempre Jesús va a ser sacerdote eterno. Gloria sea el nombre del Señor. Continuamos. Nos quedamos, bueno. Y dice el 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, quien a Dios el Padre, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Quién es el que intercede por usted? Jesucristo. No es San Juan, no es San Antonito. Nadie más que Jesucristo. Así es. Dice que Él intercede como sacerdote por nosotros, como usted debe de interceder por los que no conocen al Señor. Así también Cristo intercede por nosotros. Amén. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Y luego dice, ¿cómo es este sacerdote? Dice que es santo, inocente, sin mancha, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Recuerde lo que dice la Biblia. Y se le exaltó hasta lo sumo, Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y en los cielos, y se le dé un nombre que es sobre todo nombre. Entonces tienen que doblarse toda rodilla delante del Señor Jesucristo, porque Él es el nombre más alto. Gloria a Dios. Y dice 27, dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados, porque eran pecadores esos sacerdotes, y después por los pecados del pueblo. Usted intercedían por el pueblo y ofrecían sacrificio por ellos, por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Usted ya no tiene que ofrecer sacrificio. Ya que Jesucristo se ofreció a sí mismo. Amén. Y luego dice el 28, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Está hablando del sacerdocio arónico. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, Él es nuestro sumo sacerdote. Usted ya no necesita ningún sacerdote que lo lleve delante de Dios si usted es pueblo de Dios. Porque hay gente que le va a decir, pero ustedes no tienen un sacerdote al cual van y le confiesan sus pecados. Jesucristo. No. Tengo a Cristo. No, porque... ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Yo tengo mi sumo sacerdote. Amén. A Él le confieso mis pecados. A Él le confieso mis pecados.
Y hay otro pasaje aquí en Hebreos, no lo tengo a mano, no sé si el hermano Odilon lo puede buscar, Solo Dios puede perdonar pecados. donde dice la Escritura que por Cristo Jesús tenemos entrada al Padre Celestial. Entonces está en el libro de Hebreos, pero ahorita no tengo la escritura que se me vino a la mente. Entonces dice que tenemos un mediador, que es Jesucristo, por el cual tenemos amplia entrada. Dice, para recibir oportuno socorro. Póngale ahí, para recibir oportuno socorro, y ahí le va a dar. Gloria sea el nombre del Señor. A través de Cristo Jesús. Creo que es Hebreos 10:19. Deje ver. Hebreos 10:19. Dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿quién? Todos. Por todos tenemos esa confianza. Dice, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, la carne de Cristo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces tenemos entrada a Jesucristo. ¿Sí era esa? Sí. No, hay otro también que habla del oportuno socorro. Para recibir oportuno socorro, póngale ahí. Gloria a Cristo Jesús. Está por aquí cerquita, pero ese pasaje está muy bien. Gloria sea el nombre del Señor. En Hebreos 4:16. Gracias, hermano. Hebreos 4:16. Dice el 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o el oportuno socorro. Para socorro significa ayuda, ¿verdad? Como cuando alguien está en peligro o se cayó y dice, ¡socorro! ¿Verdad? Gloria a Dios. No la que se llama socorro. Sí, Amén. Y va la hermana socorro a ayudarlo. No se cree, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Significa ayuda. Ayuda. Entonces podemos acercarnos nosotros al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi amado hermano, espero que hayamos aprendido un poquito de la palabra del Señor. ¿Quién ustedes en el Señor? Amén. ¿Cuál es nuestro trabajo, amado hermano? Porque hay personas que dicen, yo no sé qué hacer. Hay trabajo en la obra del Señor. Predicar y enseñar. Hay trabajo como Dios le haya llamado a usted, a unos para predicadores, a otros para maestros, amén, otros con dones de sanidades, amén. Así que, mi amado hermano, hay mucho trabajo en la obra de Dios. Y vamos a aprovechar bien el tiempo, amén. Gloria a Dios. Así vamos a orar, mis amados hermanos, en esta tarde, amén. Buen Dios y Padre